Bienvenidos un dúa mu ese a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa espectacular, llenusimo de energía positiva y por supuesto, mucho amor anker. Porque hoy prepúrrense porque vamos a hablar de algo que literal, ha hecho explotar las redes sociales. Lo adivinaron, vamos a analizar a fondo las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Eru Rafael. Prepúrrense porque esto es tú que arde. Agarren sus palomitas, que esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar cada palabra, cada gesto y cada microexpresión superíndice 3N de Kerem, quiero recordarles a todos los nuevos anchors que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque acu encontraru n todo sobre nuestra pareja favorita. Y si ya son parte de esta gran familia, ya saben, denle un buen like a este vídeo para que llegue a mu ese anchors en todo el mundo. Vamos que esto no se hace solo. Demostru copyright mosle al mundo cu, tu amor anker tenemos. Y ahora sin mu ese preúmbulos, vamos a lo que nos compete, Kerem y Hande. Como saben, en los últimos días, Kerem ha estado participando en varias entrevistas y eventos, y en algunos de ellos, inevitablemente, le han preguntado sobre Hande. Y acu es donde la cosa se pone interesante. No solamente le preguntaron, sino que las preguntas fueron directas al grano, sin rodeos. Y Kerem con su característico encanto supo responder de una manera que nos dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Primero vamos a poner en contexto la situación superíndice 3N. Después copyright S de su ruptura, tanto Hande como Kerem han sido muy reservados con respecto a su relación superíndice 3N. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar directamente el uno del otro. Esto, obviamente, ha alimentado a UNMU, la curiosidad de los fans y de la prensa. Todos estamos esperando a que alguno de los dos du copyright el primer paso, que arroje algo de luz sobre lo que realmente pasó superíndice 3. Es como si estuviu copyright ramos viendo un culebru superíndice 3N en la vida real, y queremos saber el seru, el pru superíndice 3 simo caputuro. Pero volviendo a las declaraciones de Kerem, lo que ha llamado la atención superíndice 3N es, mu ese que lo que dijo, la forma en que lo dijo. En una de las entrevistas, le preguntaron sobre el u con diéresis copyright cito de senu con diéresis al cap, love y sin deer, y sobre el impacto que tuvo la serie en su vida. Y acu fue donde Kerem, de manera muy sutil pero significativa, mencionó superíndice 3 a Hande. Recordemos que senu con diéresis al cap no fue solamente una serie, fue un fenu superíndice 3 meno mundial que catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional. Fue un antes y un después copyright S en sus carreras, y también copyright N en sus vidas personales. No dijo su nombre directamente pero habló superíndice 3 sobre la importancia de la química entre los protagonistas y cu superíndice 3 mo esa química, esa conexión superíndice 3 en especial, fue fundamental para el u con diéresis copyright cito de la serie. Dijo algo como la serie no habría sido lo mismo sin esa magia que surgió superíndice 3 entre los personajes principales. Esa conexión superíndice 3N era real, palpable y creo que el público lo sintió superíndice 3. ¿Lo notan? No menciona directamente a Hande, pero es imposible no conectar sus palabras con ella. Es como si estuviera hablando en cu superíndice 3 digo anker, y nosotros somos los encargados de descifrar el mensaje. Y acu es donde las redes sociales explotaron. Los anchors de todo el mundo empezaron a analizar cada palabra, cada coma, cada silencio de Kerem. Fue como si nos hubiera copyright ramos convertido en detectives anker, buscando pistas en cada detalle. Algunos interpretaron sus palabras como una confirmación superíndice 3N de que lo que vimos en pantalla era real, que el amor entre Eda y Serkan era un reflejo del amor entre Hande y Kerem. Otros cautelosos prefirieron interpretarlo como un simple reconocimiento al talento y al trabajo de su compau más menos era de reparto. Pero lo cierto es que nadie pudo evitar sentir un cosquilleo de esperanza. Pero la verdad es que independientemente de la interpretación superíndice 3N, lo que queda claro es que Kerem sigue teniendo un gran respeto y cariño más menos por Hande. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. No creo que sea casualidad que Kerem haya elegido estas palabras, este momento, para hablar sobre la serie y sobre la química entre los protagonistas. Creo que es una forma muy elegante y respetuosa de reconocer la importancia de Hande en su vida y en su carrera. Es como si estuviera diciendo, Hande siempre tendrú un lugar especial en mi corazón superíndice 3N. Pero la cosa no termina aún.
En otro evento a Kerem le preguntaron directamente sobre si volvería a trabajar con Ande en el futuro. Y su respuesta fue aún es intrigante. Dijo algo así como nunca digas nunca. Ande es una actriz muy talentosa y siempre es un placer trabajar con ella. Si se presentara la oportunidad de volver a colaborar, por supuesto que lo consideraría. AQ es donde mi corazón superíndice 3N Anker dio un vuelco. ¡Boom! Explosión superíndice 3N Anker. Esa respuesta, mis amigos, es una bomba. Es una declaración superíndice 3N de intenciones. Es una puerta que se abre a la esperanza. Es la confirmación superíndice 3N de que al menos por pa. Ruth Kerem, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N profesional, y que copyright N sabe, tal vez también copyright N personal, es tú sobre la mesa. Es como si estuviera diciendo, Ande, la puerta siempre estará abierta para ti. Por supuesto, hay que ser realistas. No sabemos qué copyright piensa Ande sobre todo esto. Ella, como siempre, se ha mantenido en silencio. Es como si fuera una esfinge guardando sus secretos a buen recaudo. Pero el hecho de que Kerem haya expresado abiertamente su deseo de volver a trabajar con ella es un gran paso. Es una seu más menos al de que el capítulo Anker no estuvo cerrado por completo. Es como si la llama de la esperanza Anker siguiera encendida. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem están en un momento muy importante de sus carreras. Ambos están trabajando en nuevos proyectos, ambos están enfocados en su crecimiento profesional. Y es comprensible que quieran mantener su vida personal al margen de todo esto. Están en la cima del mundo y quieren seguir escalando. Pero como Ankers de corazón superíndice 3N, no podemos evitar ilusionarnos. No podemos evitar más menos con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Porque la química que tienen Ande y Kerem es innegable. Es algo que se siente, que se ve, que traspasa la pantalla. Es como una fuerza de la naturaleza, imposible de ignorar. Y es por eso que las declaraciones de Kerem han generado tanta expectación superíndice 3N. Porque nos dan una pequeña más menos a esperanza de que al buen Edúa, tal vez, podamos verlos juntos de nuevo. Es como si nos hubieran dado un rayito de sol en medio de la tormenta. Pero profundicemos aún ese ayu de las palabras, analicemos el lenguaje corporal de Kerem en estas entrevistas. ¿Notaron su sonrisa? El brillo en sus ojos cuando hablaba de Senú con diéresis al cap. La manera en que sus manos se movían mientras describo a la química con su compau más menos era. Todo esto, mis queridos Ankers, nos da pistas sobre lo que realmente siente. El lenguaje no verbal a veces dice que 1000 palabras. Y hablando de pistas, no olvidemos los más menos os detalles que han aparecido en las redes sociales en los últimos meses. Fotos antiguas de Ande y Kerem que resurgen, comentarios de amigos en común que parecen insinuar algo, coincidencias en los lugares que visitan. Todo esto alimenta a nuestra ilusión superíndice 3N Anker. Es como si el universo estuviera conspirando para que vuelvan a estar juntos. Pero no todo es color de rosa. También copyright N hay que considerar los obstáculos que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N. Las agendas apretadas, las presiones de la fama, las posibles diferencias personales. Todo esto podrá dificultar un reencuentro. Sin embargo, como buenos Ankers, no nos rendiremos fácilmente. La esperanza es lo último que se pierde. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que las palabras de Kerem son una seu más menos al de reconciliación superíndice 3N? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué copyright interpretación superíndice 3N le dan a sus palabras? Du copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes también copyright sienten esa esperanza Anker. Y mientras tanto sigamos apoyando a Ande y a Kerem en sus proyectos individuales. Sigamos enviándoles energía positiva y mucho amor. Y sigamos más menos ando con un futuro Anker. Porque al final, la esperanza es lo último que se pierde. Sigamos manteniendo viva la llama del amor Anker. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem sobre Ande, destacando la sutileza y el respeto con el que se refirió superíndice 3 a ella, y la puerta abierta que dejó superíndice 3 a una posible colaboración superíndice 3N futura.
Vimos CEU superíndice 3 Mo. Esto ha generado una explosión superíndice 3N en las redes sociales y reavivado la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. Hemos desmenuzado cada detalle, cada palabra, cada gesto. Y ahora, mis queridos anchors, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por compartir su amor anchor conmigo. Son la mejor familia anchor del mundo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado. ¿Qué copyright piensan ustedes? Quiero saberlo todo. No se guarden nada. Y antes de despedirme, quiero recordarles a todos que le den un buen like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con todos sus amigos anchors y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque aquí encontraru todo sobre Ande y Kerem. Este es el lugar donde el amor anchor nunca muere. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto, mis anchors adorados. Que el amor anchor los acompañe más menos siempre. Y recuerden, nunca perdamos la esperanza. Anchor para siempre.